Hablemos un poco acerca de la oración. Desde que inició este mes, que el pastor dio cuál iba a ser el tema del mes, yo me he puesto a preguntarle a varias personas lo siguiente. Le pregunto, ¿tú consideras que sabes orar sí o no y por qué? A varios jóvenes en general le pregunté, ¿considera que sabes orar sí o no y por qué? Y la respuesta en la que casi todos, ¿verdad?, coincidieron es que decían que ellos creían que no sabían orar. ¿Y por qué? Bueno, es que yo no sé en qué orden tengo que orar. Yo no sé si primero tengo que darle gracias a Dios y después le tengo que pedir. Yo no sé si primero le tengo que pedir perdón por mis pecados y después que voy a agradecerle. Yo oro desordenado, me dijo uno. Dependiendo de por lo que esté pasando, así oro. Entonces, como no tengo una fórmula predefinida, no sé si lo que yo hago sea oración. Preguntémonos nosotros en esta mañana, ¿creemos que sabemos orar sí o no y por qué? ¿Creemos que sabemos orar? ¿Qué es la oración? En otras ocasiones hemos hablado de la oración y coincidimos en que la oración es el acto de comunicarnos con Dios. Más que hablar, comunicarnos. ¿Por qué? Porque yo le hablo a Dios, Él me habla a mí, pero además el Señor ve mi condición. Además el Señor ve mi corazón. El Señor ve mis gestos, ve mis actitudes. Amén. Porque ¿cómo puedo hablarle a un Dios que todo lo conoce, que sabe todo lo que le voy a decir, si no es con una buena actitud? Amén. Vayamos a la palabra, a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versos 7 al 8. Sí, Mateo, capítulo 6, versos 7 al 8. Y dice el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la palabrería? ¿De qué me sirve a mí tener una oración así, verdad? Con un léxico súper extraño, ¿verdad? Ante Dios eso no sirve de nada. Muchas veces puede que nos sintamos mal porque de pronto nuestra forma de expresarnos a Dios en palabras es muy corta. ¿Sí? De pronto una persona que haya estudiado lingüística y literatura, un poeta, un cantante, tenga una fluidez hablando y expresando una cantidad de palabras que incluso nos deslumbran. Pero ante Dios, ¿eso de qué sirve? Si ya Él, antes que tú le pidas, conoce todo lo que tú le vas a decir. Amén. Es mi corazón el que debe estar, ¿verdad?, con la actitud correcta para orar. Vayamos nuevamente a su palabra, Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Acá el Señor narra una parábola y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¿Quién hizo la oración más larga? El fariseo. Pero su actitud delante de Dios no era la correcta, porque él pensó que por sus buenas obras ya era justificado delante de Dios. Él pensó que porque ayunaba, que porque ofrendaba, que porque diezmaba, ¿verdad?, ya era bueno delante de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo en su palabra: no hay nadie bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Maestro bueno es el que está ahí arriba. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos al Señor en oración? Nos acercamos a orar simplemente porque el pastor dijo que este era el mes de la oración y bueno, vamos a orar. O solo me acerco a orar cuando tengo una necesidad. Entonces me hago como el pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra acerca del pueblo de Israel? Que mientras estaban bendecidos, se apartaban de Dios. Pero cuando el Señor venía, ¿verdad?, y los castigaba, cuando eran entregados en manos de los enemigos, ahí se acordaban de Dios y volvían a Él. Amén. ¿Nos acercamos entonces solo en esos momentos de crisis o nuestro corazón anhela estar en los atrios de Dios? ¿Nuestro corazón anhela buscar al Señor en oración cada día? Debemos evaluar nuestra condición, nuestra vida como cristianos constantemente y verificar si estamos avanzando en nuestra vida espiritual, si estamos creciendo espiritualmente. Y si estamos estancados, es hora de despertarnos. Amén. Es hora de hacer un alto y decir: bueno, Señor, de pronto he estado perdiendo el tiempo. Ayúdame a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Amén. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el orden lógico que nos dice el Señor en su palabra? Primero, si se humillare mi pueblo. Y segundo, y oraren. Si lo hacemos así, ¿qué dice el Señor? Entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Yo no puedo acceder a la presencia del Señor reclamando o creyendo que ya lo merezco todo. Si se humillare mi pueblo. Amén. No vas a conmover al Señor si oras 18 horas, 24 horas al día y tu corazón no está humillado. Amén. Salmos 51, 16 al 17. Salmos 51, de los versos 16 al 17. Estamos buscando bastantes versos bíblicos para comprobar a través de su palabra lo que estamos diciendo. Amén. Como los de Berea, que todo lo escudriñaban a través de la palabra. Todo lo que Pablo les decía, ellos lo escudriñaban. Entonces, así estamos haciendo nosotros en esta mañana. Amén. Es tu actitud y mi actitud lo que define la oración. Es lo que tú haces a lo largo del día.
Tú no puedes estar a Dios orando y con el mazo dando. Debemos tener una vida coherente como cristianos. Amén. Que lo que leemos, lo que oramos, lo vivamos. Amén. Esa es la forma correcta. Porque entonces nos estaríamos haciendo mentirosos. Si decimos que somos cristianos, que leemos la Biblia, ¿verdad? Y no hacemos como tal. Entonces es lo que dice el Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cuántas veces mentimos por no hacer lo que dice en la palabra y decir que somos hijos de Dios? Amén. Entonces es importante que, así como los deportistas tienen una preparación para un momento específico, nosotros nos preparemos para dos cosas. Primero, para un encuentro diario con el Señor. Y segundo, para un encuentro final, cuando Él venga en gloria. Amén. Esas son las dos cosas en las que nosotros como cristianos nos debemos preparar. Los deportistas para los Juegos Olímpicos, ¿cuánto tiempo se preparan? 4 años. ¿Sí? 4 años. En esos 4 años tienen una dieta definida, una rutina de ejercicio definido, descansos también, hasta los horarios lo tienen, hasta los descansos, los tienen agendados. Todo es una estricta disciplina para que cuando llegue su momento poder estar en las mejores condiciones posibles. Y en el caso de los corredores de 100 metros, ¿cuánto duran? 10 segundos, 12 segundos. Prepararse 4 años para una carrera de 12 segundos. Pablo nos compara con los atletas y nos dice que nosotros estamos esperando ¿qué? Una corona incorruptible de gloria, ¿sí? Algo santo, algo eterno, algo que va a ser para siempre, pero que como atletas nos debemos preparar día a día para buscar eso. Porque si el atleta no se ejercita, no se entrena, entonces, ¿cómo va a pretender tener un buen rendimiento cuando llegue el momento de su carrera? Va a ser imposible, porque no está siendo coherente. Amén. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué debemos hacer para orar sin cesar? ¿Qué debemos hacer para habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Primeramente, debemos cuidar nuestra relación con el Señor. El Señor que tenemos, el Dios que tenemos, no es un Dios de la iglesia. Él no se queda aquí en la iglesia. Él está contigo y conmigo donde quiera que estamos. Cuando estás predicándole a otro del Señor y cuando estás pecando, Él está siempre. Amén. Y si no cuidas la relación con Él, ¿cómo vas a hacer para hablar bien con Él? El mejor ejemplo, la mejor forma en la que nos podemos ejercitar para la oración es en la relación con nuestro prójimo. Si no tenemos una buena relación con nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a tenerla con un Señor, con un Dios que no vemos? Aunque le sentimos, aunque creemos en Él, ¿sí? Nos va a ser más complicado. Y puede que supongamos que lo estamos haciendo bien, pero es mi relación con los hermanos lo que determina si verdaderamente mi relación espiritual está bien. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 al 24. Juan 4, verso 23 al 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Note que el verso 23 al final dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién busca a tales adoradores? El Padre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debe ser mi relación con Dios? Una relación Padre-Hijo, pero con algo en particular, que por más años que tengamos, por más títulos que ostentemos, por más experiencia que digamos tener, para Dios siempre vamos a ser sus bebés. Dios es un Dios eterno. Él ha existido siempre y siempre existirá. Tú no le vas a echar cuento. Amén. Para Él tú siempre vas a ser un bebé. ¿Y cómo se expresa un bebé ante su papá? Papi, tengo hambre. Papi, regálame un dedito en la tienda. No dice, si tienes plata. De pronto ya cuando uno crece se pone así. Pero el bebé cuando llega, ¿verdad? Simplemente dice ya. Y cuando no sabe hablar, llora. Y llora, y llora, y llora. Y el papá se desespera. ¿Será que le duele? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que qué? ¿Sí? El Señor nos ve como sus bebés. Él nos cuida como a la niña de sus ojos, dice en su palabra. Amén. Entonces, entendamos que esa es nuestra relación con el Señor. Si yo veo al Señor como mi Padre, se desarman los formatos, se desarman los esquemas, ¿sí? Se desarman los modelos. Y descubro que no hay un orden mágico, un orden perfecto en el que yo debo adorar al Señor, en el que yo debo orarle. El Señor nos dejó un ejemplo, el Padre Nuestro. Creo que todos lo sabemos. Amén. Pero hay momentos específicos en los que tú no vas a poder seguir el orden del Padre Nuestro. ¿Por qué? Hay momentos en los que tú estás siendo tentado. Y como cristianos, ¿quién es el que te da la salida? El Señor. ¿A quién se la tienes que pedir? Al Señor. Si estás siendo tentado en algo, tú no puedes ponerte, bueno, Padre, tú que estás en el cielo, y la tentación ahí. Te santifico, te glorifico, gracias por el pan que me diste. Cuando quieres ver, pecaste. Simplemente es un momento crucial en el que tú dices, Señor, ayúdame. Y eso fue una oración. Amén. Entonces las palabras pasan a un segundo plano y es mi relación diaria con Él lo que define mi oración. Amén. Vayamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 13 al 18. Es un pasaje en el que el Señor le habla a su pueblo de una forma bien escueta y fuerte. Porque ¿qué pasó en este tiempo? El pueblo de Dios estaba bendecido. El pueblo de Dios estaba floreciendo. Era un puerto comercial. Había prosperidad. Pero desafortunadamente esa prosperidad trajo consigo de la mano una muerte espiritual. Ellos empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaron. Y simplemente seguían haciendo las cosas por costumbre o por rito. Pero su corazón, ¿qué? Estaba lejos. Entonces, leamos lo que dice el Señor en su palabra. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dura la palabra, ¿verdad? Pero el Señor juntamente dice, ¿qué debemos hacer? Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! ¿En qué momento mis pecados dejan de ser rojos y se convierten en blancos? ¿En qué momento puedo estar a cuentas con Dios? Luego de que he arreglado las demás cosas, luego de que hago el bien, luego de que busco el juicio, restituyo al agraviado, luego de que hago justicia, amén. Luego de que las demás cosas están bien, es cuando puedo establecer una perfecta, una buena comunicación con el Señor, amén. Desafortunadamente, muchas veces dejamos la confesión de nuestros pecados para un momento del día. Entonces empieza el día, digamos que tenemos la costumbre de orar en la noche y hacer un devocional en la noche. Y empieza el día y empiezan a suceder cosas que dejamos entrar en nuestro corazón, ¿sí? Y es al final del día, cuando vamos a orar, que queremos estar a cuenta, que queremos estar en paz. Pero, ¿qué sucede? En ese momento estás tú y el Señor, pero el prójimo que ofendiste, el prójimo con el que tuviste el problema no va a estar ahí. Entonces debemos procurar estar en paz con todos, pero de forma activa, ¿sí? De forma constante, no dejar los pecados para última hora. Si vemos en el Padre Nuestro, primero se pide el pan y después se pide perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque se supone que ya nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, como yo perdono a los que me ofenden, Señor, perdóname mis pecados. Amén. No podemos dejar llenar nuestros establos con animales que hagan ruido y que impidan una buena comunicación con el Señor. Primera de Samuel 15, del 13 al 14. Eso le pasó al rey Saúl, desafortunadamente. El Señor le da una orden específica, clara. Extermina, ¿verdad?, a un pueblo. Le dice que acabe con todo lo que está ahí. Pero él, no sé si fue que quiso ser más bueno que Dios, o le pareció que lo que estaba pensando estaba bien. Y comenzó a hacer lo que Dios no le había dicho. Dios le dice, extermina todo, y él empezó a ver vacas, empezó a ver ovejas engordadas, bonitas, y las empezó a guardar. La que veía maluca, raquítica, la mataba. La que veía bonita, la guardaba. Entonces miren lo que dice la palabra. Primera de Samuel 15, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl enseguida salió, Samuel, Dios te bendiga, yo hice todo lo que Dios dijo, ¿oíste? Y Samuel se queda, pero ven acá, saliste a la guerra, no tenías animales cuando saliste, y ahora que vengo, unas vacas y unas ovejas, ¿eso de dónde salió? ¿Eso de dónde salió? Si se supone que hiciste todo lo que Dios te dijo. Saúl quería hablar con Samuel, pero Samuel, ¿qué lo distrajo? Las vacas y las ovejas que estaban ahí atrás. A veces queremos hablar con Dios, pero el Señor dice, es que yo escucho un poco de animales que están ahí haciendo ruido, ¿verdad? Y tapan tu voz. A lo largo del día empiezas a hacer cosas que a mí no me agradan y no buscas corregirlas, sino que
las guardas en el establo. ¿Sí? Que de pronto ibas tarde para el trabajo, ¿verdad? Porque te levantaste tarde, le dijiste, no jefe, que el trancón estaba pero inmenso, eso fue como media hora en el trancón. Mentira, te levantaste tarde. Entonces ahí metiste una ovejita, ¿sí? Que te llama, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, y de pronto tú en ese momento estás estresado, estás ocupado y empiezas a gritar y ahí va una vaca para adentro. Y en la noche llegas a orar. Señor, pero él no te puede escuchar. Él dice, oye, pero es que escucho es un poco de ovejas y vacas y no dejan que tu oración suba. Y empezamos entonces a hacer preguntas. Ay, ¿será que es que yo no sé orar? ¿Será que es que yo no estoy orando de la forma correcta? ¿Será que es que yo estoy amando a Dios como no es? Entonces vamos donde el pastor, ajá, pastor, cuando voy a orar, ¿cómo le tengo que decir a Dios? Le tengo que decir Jehová, le tengo que decir Dios, Jesús, Señor, ¿cómo le tengo que decir? Pastor, ¿cuál es el orden correcto en el que yo tengo que hacer las cosas? No, no es el orden, eres tú. Para orar sin cesar, nosotros debemos ser oración. Que nuestras mentes y nuestros corazones se mantengan sincronizados con el Señor. Y nos preparemos a lo largo del día para ese momento, sea en la mañana, sea en la noche, sea en la tarde, ¿verdad? O las 3 veces, no sé cómo oras tú, pero que sea una preparación continua para ese encuentro con el Señor. Amén. Cuando leemos el Pentateuco, encontramos que hay un lugar llamado el lugar santísimo. Y en ese lugar, ¿quién podía entrar? Solo entraba el sumo sacerdote, y eso entraba con una preparación una vez al año. Tenía que prepararse, tenía que hacer sacrificios, pedir perdón por sus pecados, pero además de eso, entraba amarrado. ¿Por qué entraba amarrado? Porque corría el riesgo de morir. Si no entraba con la preparación adecuada, corría el riesgo de morir. Entonces los otros desde afuera los jalaban, porque, y si yo entro y me muero también, yo mejor los jalo. ¿Sí? Entonces había un temor reverente porque estaba en juego la vida del sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo. Pero cuando el Señor viene, ¿verdad? Él muere, se rasga el velo del templo y tenemos libre acceso a su presencia. Y en cualquier momento y en cualquier lugar podemos hablar con Él. Entonces, nosotros la cogemos suave. ¿Sí? Nosotros creemos que es que el lugar santísimo ya no es tan santísimo como era en el Antiguo Testamento. No. El Señor es el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Y su lugar sigue siendo santo, 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 santísimo. Somos nosotros los que no le damos la reverencia que Él merece. ¿Qué es el deber ser? Que así como el sumo sacerdote se preparaba para entrar a ese lugar y pedía perdón por sus pecados y hacía sacrificios, nosotros así también nos preparemos a lo largo del día para poder orar. Amén. A lo largo del día, no solo cuando tengo el problema, no solo cuando quiero buscar a Dios, es que hoy no quiero orar, mejor no oro y me quedo viendo una novela. No. Tenemos que establecer disciplina de oración. Disciplina. Amén. ¿Qué es lo que está de moda en este tiempo? Las dietas y el gimnasio. Y cuando tú te metes en una dieta, tienes que adquirir una disciplina. Incluso recomiendan que comas todos los días a ciertas horas y que hagas el ejercicio todos los días a ciertas horas. ¿Para qué? Para que adquieras un hábito. Porque para que la dieta sirva y para que el ejercicio sirva, tiene que ser toda la vida, no un ratico. Para que nuestra oración sea eficaz, no es que yo me convertí y ya, no. Debo entrenarme en la oración.
No es intentar orar. Bueno, como el hermano Daniel predicó, yo voy a ver si intento orar todos los días 1 hora. No. Debemos aprender a colocarnos metas específicas, pero metas alcanzables. Metas que nosotros sepamos que podemos cumplir. Porque si tú no oras, no pretendas mañana empezar a orar 1 hora. Porque no lo vas a hacer y te vas a sentir mal y simplemente lo dejas tirado. Es mejor decir, bueno, yo no oro nada. A partir de mañana, por poner un ejemplo, voy a empezar a orar 10 minutos todos los días. Me levanto a las 5:30 y de 5:30 a 5:40 voy a orar 10 minutos todos los días, como disciplina. Cuando empezamos a adquirir esa disciplina, entonces vemos cómo esos 10 minutos se nos hacen nada y tenemos que aumentarlo a 15, a 20, a media hora, a 1 hora e incluso más tiempo. Amén. Pero es a través del entrenamiento, así como el deportista entrena sus 4 años, yo debo entrenarme toda la vida en el ejercicio de la oración y tener dieta de pecados. No es que voy a cada rato, no, hacer una dieta de pecados, ¿verdad? Cuando alguien está en dieta y tú le ofreces algo, no, estoy a dieta, eso no está dentro de mi dieta, así que te agradezco. Si tienes esto, te lo agradecería. De igual manera debemos hacer con el pecado, que el enemigo te ofrece, que estoy a dieta, gracias. Amén. El Señor nos da los ejemplos. Él dice que Él nos habla a través de la creación. Nosotros somos su creación. A través de las cosas que el mismo hombre se inventa, Dios nos habla. Amén. Es Él hablándonos. Pero debemos tener la sutileza para captar. Oye, si una persona tiene disciplina para ir al gimnasio y para hacer dieta, porque yo no tengo la misma disciplina en el ejercicio espiritual. Amén. Entonces, procuremos iniciar en el ejercicio de la oración. Solo en ese momento vamos a estar orando sin cesar. Porque si yo a lo largo del día me preparo para un momento específico en el que voy a orar, ¿sí? Siempre voy a estar en comunión, siempre voy a estar en contacto con Dios, siempre voy a tenerlo presente en mi corazón. Va a ser más fácil no pecar. No es que va a llegar un momento en que nunca vas a pecar, no, porque eso sería negar la palabra. Pero va a ser más fácil, porque vas a tener la palabra fresca en tu vida, vas a tener la palabra en tu corazón. Porque tú dices, yo me estoy preparando porque yo todos los días a las 7 oro. ¿Ya? Y si te sale alguien con una cosa, yo mira, discúlpame, perdóname, porque tú me hablaste mal, yo te hablé mal, pero yo todos los días a las 7 oro. Y yo no voy a dañar mi oración por esto. Así que te pido que me perdones y que estemos a paz. Sino que a veces nos da como pena. Amén. Pero no nos debe dar pena, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para nuestro Señor, para nuestro Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 6? Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No tienes esto similitud con el lugar santísimo? Había una cortina y el sumo sacerdote entraba y se cerraba la cortina. ¿Quién estaba ahí? El sumo sacerdote y Dios. El Señor revelaba lo que quería decir y el sumo sacerdote salía y en público se lo daba al pueblo. ¿Sí? Por lo menos eso encontramos en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista.
Zacarías entra y se le aparece un ángel, y el ángel le dice tantas cosas, y como él no cree, se queda mudo. Y cuando él sale, el pueblo está esperando, ¿qué mandó a decir Dios? Y él empezó a hablar por señas, ¿sí? ¿No es esto similar a nuestra vida de oración? Entramos a ese lugar de intimidad, a ese lugar santísimo a encontrarnos con Dios, y en público se va a ver lo que nosotros hacemos ahí. Amén. ¿Qué dice el Señor acerca de los que quieren ser sus discípulos? Que el que quiera ser mi discípulo, tome cada día su cruz, ¿verdad? Y me siga. ¿Y qué significa tomar la cruz? Fíjese que la cruz tiene dos maderos. Tiene un madero vertical y un madero horizontal. Y ese madero vertical no es más que mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Y el madero horizontal, ¿qué es? Mi relación con los demás hermanos, mi relación con mi prójimo. Amén. Entonces, el madero vertical sostiene ¿qué? Al madero horizontal. Si yo tengo una mala relación con el prójimo, yo no puedo decir que mi vida de oración está excelente. Porque lo que yo hago en lo secreto se ve en público. Amén. Lo que yo haga en mi tiempo de oración se va a ver cuando estoy en las demás personas, cuando estoy con las demás personas. Y no necesariamente es que tú salgas de tu oración y empieces a hacer milagros y empieces a sanar gente. No. ¿Cómo a través de tu vida estás siendo reflejo de Cristo para las demás personas? Amén. Las personas pueden decir de nosotros que somos verdaderos cristianos. Esa es la recompensa que vamos a tener en público. Amén. Moisés, cuando sube, ¿verdad?, al monte y el Señor le revela las tablas, él baja y él no se da cuenta que había un resplandor en su rostro y la gente no lo podía ver, tuvo que colocarse un velo. Lo que pasó en lo secreto en el monte, el Señor, ¿dónde lo mostró? En público. Igual manera sucede hoy en día. De igual manera, lo que hagamos nosotros allá se va a notar, se debe notar. Amén. Entonces, ¿cómo así que no digas amén cuando estés orando? Eso lo tomé de una prédica que escuché de un pastor que dio hace muchos años, la vi por internet, estaba predicando en Argentina y él decía, no digas amén cuando estés orando por lo siguiente, porque amén, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos amén? En una oración, que se acabó la oración. Entonces decía, si tú no dices amén, tú vas a mantener el teléfono abierto. Y si el teléfono está abierto, en cualquier momento puedes hablar, en cualquier momento puedes pedir, en cualquier momento, Señor tal cosa, Señor lo otro. ¿Sí? No tienes que pasar por todo protocolo, Padre nuestro que estás en los cielos. No, estás en una continua oración, estás en una continua comunión. ¿Sí? Es a eso a lo que me refiero con ese título. ¿Sí? Entonces, fijémonos que la oración es algo práctico. Cuando yo me relaciono con mis hermanos, ¿qué estoy haciendo? Estoy reflejando mi vida de oración. Cuando yo ayudo al que necesita, ¿qué estoy haciendo? Estoy reflejando mi vida de oración. Estoy reflejando las obras de Cristo en mi vida. Amén. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si yo me mantengo en esa comunión, en esa comunicación, si yo me estoy preparando para orar, ¿qué pasa?
me puedo acercar con confianza ante el trono de la gracia. ¿Qué le pasó al publicano en la frase que leímos, en el verso que leímos hace poco? El publicano decía, sé propicio a mi pecador, pero él no sabía si lo estaban escuchando o no lo estaban escuchando, porque como él no tenía una relación con Dios, no tenía la confianza. ¿Por qué Dios lo escucha? Porque él va con la actitud correcta en el corazón, reconociendo que ante un Dios santo todos somos inmundos. Por más bueno que crea que soy, ante un Dios santo no me puedo comparar, ¿sí? Entonces, si me mantengo en ese ejercicio de prepararme para el momento de la oración, yo me puedo acercar con confianza al trono de la gracia, porque no va a ser algo extraño, va a ser un lugar conocido. Es como cuando el hijo se casa y se muda de la casa de sus papás. Cuando llega a la casa de sus papás de visita, ¿cómo se siente? Como en su casa, y entra y abre la puerta de la nevera y toma agua y toda la cuestión. ¿Por qué? Porque tiene confianza que está donde sus padres. Qué bueno que el lugar santo, que la intimidad con Dios sea un lugar conocido para nosotros. No que sea algo que nos parece extraño, no, sino que tengamos por costumbre entrar, que tengamos por costumbre acceder a Él. Amén. Fíjese que en Hechos 3:6, bueno, de hecho vamos a leerlo desde el verso 1, Hechos 3. ¿Qué nos habla? En Hechos 3:1 dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos, al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que podemos entender que al parecer había una costumbre, que parece que esa hora tenía algo de especial, porque esa era la hora de la oración. Esa era la hora en que ellos habían destinado para orar. Ese fue el horario que ellos hicieron. Bueno, todos los días a las 3 es la hora de la oración. Ya tenían una disciplina. Pero resulta que ese día ellos dijeron, bueno, vamos a entrar por esta puerta, porque el templo tenía varias puertas. Dijeron, siempre entramos por esa puerta, vamos a entrar ahora por esta puerta de acá. Y cuando iban por ahí, ¿qué se encontraron? Un cojo que pedía limosna. Y Pedro hace una oración. ¿Qué le dijo Pedro? En el verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa fue la oración de Pedro. ¿Y Dios lo escuchó? Lea el 7. ¿Qué hizo el Señor? Obró sanidad a través de la oración de Pedro. No tuvo que hacer una oración de 2 horas, no tuvo que meterse y hacer un ayuno. No te estoy diciendo que no ayunes, no. Sino que, como dice el Salmo 51, es la actitud de mi corazón, ¿sí? Es cómo me presento delante de Dios lo que hace que el Señor me escuche. Si ya yo tengo la costumbre de ejercitarme en la oración, si es algo que es común, que es conocido para mí, yo le puedo hablar al Señor con confianza y me puedo acercar al trono de la gracia en cualquier momento, porque sé que Él me va a atender. Cuando el niño está pequeñito y ve a su papá, sale corriendo y la abraza, y no le importa con quién esté el papá, simplemente él ve que ese es su papá y corre y lo abraza, ¿sí? Y va, ay, papi. Nosotros tenemos la confianza de que en cualquier momento el Señor nos puede atender, porque Él es nuestro Padre. Amén. Esa confianza, ¿cómo va a aumentar? Es a través del mismo ejercicio de la oración. Es a través de colocarme una disciplina en la oración. Amén. Una disciplina que yo pueda realizar. Indico nuevamente, porque no voy a decir que voy a orar 2 horas todos los días si yo no oro. Va a ser algo que no voy a poder lograr. Fíjense lo que está en Lucas 19, del verso 5 al 9. Esa es la historia de Zaqueo.
Todos han escuchado hablar de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, un hombre bajito que se sube a un árbol sicomoro para poder ver al Señor. En el verso 5 de ese capítulo 19 de Lucas, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué actitud, qué hizo Zaqueo para que Jesús, en medio de toda esa multitud, lo mirara a él? Tenía que haber un deseo, un anhelo, algo especial que hizo que un tipo con plata, que un tipo que debía tener sirvientes, ¿verdad?, se trepara en un árbol para poder ver al Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y miren lo que sucede. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo enseguida se impuso una disciplina. Dijo: lo que yo estoy haciendo no está mal, voy a empezar a hacer algo que yo pueda hacer. Él no dijo: bueno, Señor, yo voy a orar 2 horas todos los días. Él dijo: no, yo sé que mi problema es que yo le he robado a la gente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dar a los pobres y voy a devolver a aquellos a los que les he robado. Amén. Así debemos colocar nuestras metas. Nuestros encuentros con el Señor deben producir algo, deben producir un querer cambiar, un querer crecer, ¿sí? Y a través de eso es que yo coloco mis metas como cristiano. No puedo ser un cristiano estéril como la higuera que no da frutos. No, mi propósito como cristiano debe ser dar frutos visibles, ¿sí? Dar frutos que se vean, que se pueda notar el crecimiento. Amén. Entonces, ¿cómo hago para orar sin cesar? Oro sin cesar, tomando todos los días la cruz del Señor y siguiéndole. Esto es estableciendo una buena relación con el Señor y una buena relación con mis hermanos. Así me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y saber que en el momento en que yo lo necesite, Él va a estar presto para responder. Así es que yo puedo estar confiado que habito al abrigo del Altísimo, porque todo lo que hago lo encomiendo a Él, y que moro bajo su sombra, bajo su protección. Que nada ni nadie que venga contra mí, ¿verdad?, va a poder tocarme, porque Él está ahí protegiéndome como poderoso gigante. Y todo lo que me persigue, ¿qué? Tropieza. Amén, cae. Entonces en esta mañana te invito a que oremos.